Buenos días, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Buenos días, queridos niños, que también vemos muchos niños que nos acompañan el día de hoy. Qué chévere poder verles el día de hoy. Los días sábados siempre es un espacio muy relajante para cada uno de nosotros y es lindo. Hola, de Gaby Vera, el niño nos saluda, preciosa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, queridos amigos, queridos padres, queridas mamitas. Ay, qué lindo que estén con sus pequeñitos el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy específico. Quería recordarles que, bueno, estamos trabajando durante estas semanas también. Contarles también que estamos desarrollando un proyecto que se llama una red de apoyo integral a las necesidades educativas especiales. Si usted tiene un hijo que tenga TDAH, autismo, que tenga cualquier tipo de necesidad asociada o no a la discapacidad, pues puede luego participar dentro de nuestra red de apoyo integral en el cual pues los especialistas en necesidades educativas se tomarán el tiempo de poder compartir con los pequeños, de poder darles seguimiento. Y bueno, pues el día de hoy, para comentarles también acerca de esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida María Elena. Mi querida María Elena, buenos días. Ya te vi por ahí. Hola, mi Pati. Aquí estoy. Hola, mi Mari. Justo les estoy comentando ya esto de la red de apoyo a las necesidades educativas para poder contarles cómo es lo que vamos a trabajar también con los pequeños. Ya. Hola, mi Pati querida, muy buenos días. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra escuela para padres. Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo. Realmente es muy importante para nosotros. Siempre lo digo. Siempre lo diré. Les agradecemos muchísimo ese compromiso que ustedes tienen con nosotros al estar escuchándonos, ¿no? Y de alguna manera buscar apoyo, ayuda y también un poco de conocimiento de cómo ser mejores padres. Nosotros no nacemos con un chip, siempre ya lo hemos dicho, porque realmente nosotros no sabemos cómo ser padres, pero ahí estamos en esta lucha constante del día a día, a través del amor, de la comprensión, del entendimiento, del tratar de ser solidarios con nuestros hijos, empáticos con ellos, ¿no? Y resilientes en todo momento. Bueno, sí, pues nosotros estamos en este proyecto maravilloso, muy hermoso, sobre una red de apoyo donde nosotros vamos a poder ayudar a aquellos niños con necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad, de una manera integral. Es decir, que nosotros vamos a poder trabajar tanto con los niños, las niñas, los padres de familia, los docentes de sus hijos, donde realmente les vamos a poder orientar, les vamos a poder guiar en todo el proceso que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, desde el punto de vista integral, ¿no? Absolutamente todo lo que tiene que ver con el niño y todo lo que a su alrededor está, pues nosotros lo vamos a poder manejar. Igualmente estamos pensando en, dentro del proyecto que lo estamos haciendo por fases, pues también brindarles otro tipo de terapias y de ayuda, tanto psicológica, psicopedagógica e incluso física, para los niños que tienen discapacidad motriz, que en este tiempo realmente se ha vuelto muy necesario porque no están acudiendo a sus aulas. Entonces, el no ir a sus aulas, pues no está generando un beneficio físico para sus niños, que es muy importante para todos en realidad, pero sí centramos muchísimo todo lo que tiene que ver con terapia física específica para niños que tienen discapacidad motriz. También vamos a apoyarles psicológicamente en caso de que tengan algún tipo de inconveniente, tanto familiar como con el niño, para que ustedes se sientan apoyados y respaldados. Ya les daremos muchísima más información sobre respecto a esto, de la red de apoyo que estamos ya, nuestro proyecto está prácticamente a pasitos de ser abierto, ya es un hecho en realidad, pero en eso estamos. Así que ustedes pueden contar con nosotros, cualquier información que ustedes necesiten, pues la van a poder obtener a través del chat, con los formularios, dejando sus datos, escribiéndonos a Escuela para Padres a los grupos del WhatsApp, y nosotros les vamos a dar toda la información que ustedes necesiten para sentirse respaldados. Además, también
quiero hacer hincapié también, a pesar de que Escuela para Padres es un proyecto tan hermoso que hemos construido con muchísimo amor, por supuesto, y entendiendo, porque nosotros, tanto como Patti, como todas las personas de Ilango, la mayoría pues somos padres y entendemos que realmente nos hace falta mucho aprender. Pero también es importante comentarles, ¿no? Que como padres de familia nos vemos abocados a aprender un montón de cosas más que no tienen que ver con ser padres también. Ahora que estamos en esta nueva normalidad, en este nuevo tiempo tan complejo para nosotros como papás, pues realmente ahora estamos en una posición distinta de cuando nosotros éramos padres y nuestras maestras eran sus maestras y nuestros hijos iban a las escuelas y nosotros pues teníamos nuestro tiempo ya bastante y nuestra vida bastante planificada. Pero ahora que nosotros estamos en un proceso diferente donde ahora somos maestras de nuestros hijos, maestras de nuestros sobrinos muchas veces, maestras de los hijos de nuestras amigas o de nuestros familiares, pues realmente nosotros nos vemos abocados a capacitarnos de maneras distintas. Y yo quiero hacer hincapié en esto. ¿Por qué razón? Porque he tenido bastantes mamás y bastantes papás que me han dicho, no sé cómo ser docente de mi hijo. A ratos me muero de las iras y le golpeo a mi hijo porque no me entiende, le grito a mi hijo porque no me entiende. Y estas cosas de la tecnología a mí me tienen pero como loca o como loco que yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Es por eso que nosotros como ILAN hemos pensado muchísimo en absolutamente tanto los docentes como en los padres de familia y también en los chicos, y creemos que es importantísimo que nosotros como padres nos capacitemos en los cursos de gamificación, en los cursos de tecnología, en los cursos de necesidades educativas especiales, porque vamos a hacer próximamente, ya tenemos nuestro curso de cuadernos digitales también, donde por favor tratemos de hacer lo posible por inmiscuirnos en este tipo de cosas, de capacitaciones, porque nuestros hijos lo necesitan y tenemos que ir avanzando un paso más, que si la maestra pues tiene algún inconveniente y no puede tratar la situación de nuestros hijos, pues nosotros estamos preparados para hacerlos y creo que lo podemos hacer. Por eso les recomiendo en Escuela para Padres también que pensemos en capacitarnos un poquito más en beneficio de nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿no? Siempre nos va a servir aprender sobre gamificación, cuadernos digitales, todo lo que tiene que ver con tecnología, porque realmente vamos avanzando también. Entonces les invito con muchísimo cariño a que lo hagan. Están todos los datos y toda la información a través del chat y pues estaremos gustosos de servirles, de apoyarles y de verles en los cursos también. Ahora somos docentes, somos papás docentes, aunque a muchos de alguna manera nos choca, ¿no? Porque sí, estamos trabajando y nos toca estar ahí con nuestros hijos, pues es importante también capacitarnos, ¿no? Nunca está de más aprender otras cosas más allá de lo que ya vemos. Así que tenemos nuestros cursos de gamificación que es hermosísimo. Un curso donde usted va a aprender a hacer juegos y donde va a poder incluso hasta jugar con sus guaguas el rato que se sienta presionada por el trabajo. Usted le pone a hacer juegos, gamificación, créame que va a pasar súper tranquilo. Eso en cuanto a nuestros cursos y a nuestro apoyo de la red. Y estamos próximos a abrirnos y que nos encantará tenerles a ustedes. Mi querida Mari. Sí, mi Pati. Quería introducir un poquito el tema que vamos a ver hoy, que es muy específico, muy particular. Creo que, no me acuerdo si ojalá esté aquí la mamita, que en algún, digamos, escuela para padres decía, yo tengo 3 hijos, pero me preocupa el pequeño, porque el pequeño cuando hablamos de qué quiere ser de grande, decía, yo quiero ser ladrón. Sí, ¿te acuerdas, mi Mari, que nos comentaba como anécdota? Porque decía, mi pequeño quiere ser ladrón. ¿Por qué quiere ser ladrón? O sea, le ve como que, ¿qué hago? Y estaba tan preocupada. Y justamente el tema del día de hoy es acerca de por qué nuestros hijos, nuestros pequeños, roban o cogen cosas que no son propias y también cómo podemos manejar esta situación. Si somos docentes, cómo manejar esto dentro del aula también es muy importante porque entre los niños se aprenden a coger cosas de los demás y como padres también cómo corregir estas conductas. Y en serio que es un tema muy específico. Entonces, mi querida Mari, pues adelante, empezamos con la clase el día de hoy. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, mi Pati.
Bueno, sí, muchas personas nos preguntamos por qué nuestros hijos roban, por qué nuestros hijos toman las cosas de otros y también por qué nuestros hijos mienten tanto. La verdad es que son conductas, son comportamientos que los niños van aprendiendo a través del tiempo, pero también debemos tomar en cuenta que este tipo de comportamientos o conductas generalmente son como normales hasta cierta edad. ¿Por qué razón? Porque hasta cierta edad nuestros hijos todavía no tienen un conocimiento previo o claro de lo que significan las normas morales o las normas éticas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que no siempre estas conductas o estos comportamientos, pues, están fuera de lo normal. Hay hasta cierta edad, más o menos hasta los 2 años y medio o 3 años, que es normal que los niños cosas de otras personas o mientan también. Es muy normal porque ellos todavía no reconocen las normas, como les digo, lo que tiene que ver con ética, con moral, con lo que está bien, con lo que está mal, sino muy poquitas cosas que nosotros los vamos orientando y guiando para que sepan que está mal. O sea, por ejemplo, si nuestro hijo chiquitito de 2 o 3 años miente, usted no le golpea o no le da de golpe, sino que usted le dice, mira, no mientas, eso no está bien. No se debe mentir. Entonces ahí vamos formando esa parte importantísima de los valores en los niños y donde les vamos haciendo reconocer lo que es positivo, lo que es negativo, lo que está bien o lo que está mal. Pero tampoco nos podemos alarmar hasta el extremo de decir, wow, mi hijo de 2 años o 3 años ya es un ladrón. No podemos hacer eso porque realmente son muy pequeñitos y hay que tener eso mucho en consideración. Ahora, también es bastante cierto que muchos padres cometen un error gravísimo y es castigar a los niños a través del maltrato físico o del golpe físico. ¿A qué me refiero con esto? He tenido, y esto les estoy comentando con toda sinceridad y como parte de la experiencia, porque a través de la experiencia yo sí puedo decir, mira, esto fue lo que sucedió o esto fue lo que pasó, porque lo he vivido directamente, entonces yo lo puedo decir. Miren, tenía una paciente donde ella trajo a su nena de 4 añitos a nuestra consulta y nos dice, mi hija está robando y está mintiendo todo el tiempo. Pero yo me di cuenta, cuando le vi sus manitos, tenía como unas marcas rojas de forma de una cuchara. Entonces, de la parte de la cuchara, donde nosotros tomamos, la parte redondita de la cuchara. Entonces yo me quedé como preocupada, sin embargo fui bastante prudente y esperé hasta que ella siguiera hablando y conversando lo que estaba sucediendo en la entrevista y me dijo, mire, me ha tocado hacer algo que a mí mi mamá me hacía. Entonces, para que ella aprenda. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué tipo de métodos usted está usando para trabajar con ella, no? Y explicándole evidentemente que hasta cierta edad era muy normal. Y ella me dijo, yo cojo la cuchara, le pongo en el fuego de la hornilla y le pongo en la mano. Entonces, con eso yo le estoy enseñando a ella que robar es malo. Y tenía solo 4 años. Entonces, me sorprendí en ese momento porque yo entendía, en mi raciocinio, que este tipo de castigos hace mucho tiempo sí se los usaba. ¿Por qué? Porque por cultura, porque así eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ellos generalmente usaban este tipo de castigos para romper de raíz o cortar de raíz este tipo de comportamientos y conductas. El tiempo va pasando, evidentemente, y nosotros, por supuesto, también vamos cambiando y nuestra mentalidad definitivamente va cambiando también, porque no podemos seguir pensando como pensaban nuestros bisabuelos y como nuestros abuelos o como nuestros tatarabuelos o como nuestros antepasados, donde ellos creían que esa era la forma de castigar, que esa era la forma de enseñar y que definitivamente así se aprendía. Evidentemente sí se aprendía, porque ¿quién no aprende a través de la experiencia del dolor, no es cierto? Si me duele y lo vuelvo a sentir, chúticas, mejor no lo hago por dolor. Pero también esto es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque la conducta se puede afianzar. Hoy robé, me quemó, pero ya me pasó el dolor y ahora vuelvo a robar. Y me volvió a quemar y vuelvo a robar. Y hasta que mi mamá se canse o yo me canse.
Entonces, ese es un proceso muy complejo que ya no lo podemos usar. Es como decirles a ustedes que antes a las personas con discapacidad intelectual se les trataba a través de corrientes eléctricas y se decía que con eso les iba a pasar en la época del pasado, ¿no es cierto? Hoy ya no es así. Hoy entendemos y sabemos que utilizar descargas eléctricas en un ser humano, más allá de arreglar o de solucionar un problema, lo que causa es la muerte, por supuesto, y la muerte, pero impresionante, de neuronas. Entonces, en vez de solucionar la situación, lo que se hacía era empeorar la situación. Entonces, no, olvidémonos de este tipo de castigos y de este tipo de correcciones porque no son adecuadas, no son correctas, no son buenas, no son saludables y realmente sí, posiblemente consigamos que la nena o los niños no vuelvan a robar. Pero en realidad, esta niña tenía como 4 marcas en su manito, es decir, que robó 4 veces. Implica que la primera vez que le lastimó, no pasó nada. O sea, para ella le dolió muchísimo, pero después lo volvió a hacer. Entonces, no había una solución, no encontró realmente una respuesta frente a esta situación. Y la mamá decía, bueno, y si me sigue robando, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Y lo peor, si me sigue mintiendo, le voy a dar en la boca con la cuchara caliente. Entonces, mire, todos estos comportamientos que nosotros ejercemos sobre los niños son inadecuados. Es verdad que muchos de nosotros hemos pasado por estos procesos, por procesos de maltrato y abuso en casa, pero eso no implica por ningún motivo que nosotros los debamos volver a repetir en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la formación, la educación, lo que nosotros les estamos dando, definitivamente tiene que ser diferente. Estamos en un siglo totalmente distinto, donde hoy la comunicación asertiva se convierte en una herramienta súper positiva para trabajar y tratar este tipo de dificultades, este tipo de comportamientos, este tipo de conductas en nuestros guaguas. Entonces, no podemos nosotros por ningún motivo tomar esas medidas que son extremas, ¿no? Porque son medidas súper extremas las de golpear a los guaguas. Y los niños mienten por muchísimas razones, los niños roban por muchísimas razones, y la idea es que nosotros logremos identificar y decir, a ver, ¿por qué razón mi hijo o mi hija están robando? ¿Por qué razón es que mi hija miente y roba? Que generalmente son 2 conductas o 2 comportamientos que van de la mano, Entonces, mentir y robar son comportamientos comunes, pero inadecuados en los niños en la edad escolar. Esto se presenta muchísimo en la edad escolar. Y si bien hay algunas formas de estos comportamientos que pueden indicar definitivamente algún tipo de problema psicológico grave también, dependiendo de la edad, generalmente es un comportamiento común que se supera, se va superando a través del tiempo y de cómo nosotros como padres vayamos tomando esto de la mentira y del robo como un comportamiento y nosotros ir enseñando, ¿no es cierto? A ver, mira, mentir y robar no está bien, esto no es lo correcto, no lo debes volver a hacer porque esto tiene consecuencias. Las consecuencias pueden ser, y ahí usted puede hablar de una serie de consecuencias, entre ellas, tal vez, quitarles un tiempo, quitarles sus juguetes, de pronto el de recibir un castigo que no sea físico, poner reglas y normas, o sea, hay un montón de formas y de estrategias que podemos usar para ayudar a nuestros guaguas a que dejen estos comportamientos que frecuentemente son normales entre los 3 y 5 años, ¿no? Incluso se habla que hasta los 8 años es un comportamiento normal, dependiendo muchísimo de los problemas o de las situaciones o de las circunstancias por las que el niño esté pasando. Entonces, ¿cómo manejamos la situación cuando nuestro niño miente o cuando nuestro niño roba? La verdad es que cuando nosotros confrontamos con nuestro niño, con nuestra niña, con nuestro hijo, nuestra hija que miente y roba, lo primero es recordar definitivamente la edad en la que el niño está, la etapa del desarrollo del niño o de la niña. Eso es lo que les vengo diciendo, que hasta los 2, 3 años es muy normal y muy común. Después de los 5 a los 8 también se genera un aspecto de normalidad porque los niños también van aprendiendo o van asumiendo algunas conductas o comportamientos de otros niños
y que son parte del grupo. Entonces, a veces los niños no tienen esa conciencia como nosotros los adultos de que está haciendo mal o está haciendo bien. Sin embargo, lo vamos formando. ¿Por qué? Porque los niños pequeños están en etapa de formación. Es decir, que todo lo que nosotros les enseñamos, ellos van a aprender. Y también hay muchas ocasiones en las que nosotros mismos, los padres, afianzamos esas conductas mintiendo, porque nosotros los padres también mentimos y también hacemos o tenemos algún tipo de acción inadecuada que los niños ven. Y si yo veo que mi papá o mi mamá o mi familia lo hacen, entonces creo que es normal y que lo que ellos hacen está bien. Entonces yo lo puedo hacer y por eso está bien también. Entonces, sí, tenemos que tomar en cuenta que los niños que pertenecen a este grupo de niños chiquiticos no entienden lo que están diciendo cuando mienten, ni tampoco lo que están haciendo cuando roban, porque ellos lo que están haciendo cuando mienten es experimentar el lenguaje de lo que ellos están aprendiendo, y algunos actos como el de tomar cosas porque le gusta, porque a lo mejor es algo que les llama mucho la atención, es algo que quiere tener o porque son súper curiosos. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos. Los niños entre los 3 y 7 años suelen tener muchísimos problemas para separar el mundo real de la fantasía, porque es una etapa normal. Entonces, a veces nosotros creemos que nos están mintiendo, que nos están engañando o que están cogiendo las cosas porque son malos. Y en realidad los niños no son malos. Son simplemente que ellos tienen sus propias etapas del desarrollo, tanto cognitivo como espiritual, y que ellos todavía no lo reconocen. Pero ahí estamos nosotros como padres para poder nosotros ir dilucidando todos estos comportamientos y estas conductas de los hijos a través de la palabra. O sea, a ver, mira, esto no es correcto. Mira, las mentiras son así de grandes y el rato que ya están tan grandes ya no se pueden solucionar. Y eso puede traer problemas, no solo para ti, sino para todos los que estamos inmiscuidos en tu vida por una mentira o por un robo. Entonces, allá los niños van entendiendo, ellos van acostumbrándose, van aprendiendo a través de los valores lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y es muy importante que nosotros como padres normalicemos las reglas y los límites en casa y que también nosotros asumamos que como padres tenemos también reglas y normas que cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros los padres cuando he escuchado y he visto, ¿no? Por ejemplo, viene alguna persona a la casa y no le quiere ver, o a alguien a cobrarle un dinero, o viene a cobrarle una deuda, o viene a pedirle un favor, o cualquier cosa. ¿Y usted qué es lo que le dice a su hijo cuando usted no quiere ver a esta persona? Dile que no estoy aquí. Dile que me fui y que estoy enferma y que por eso yo no puedo atenderle. Entonces, estamos normalizando la mentira. Y estamos haciéndola realmente verdad. ¿Por qué? Porque nuestro hijo o nuestra hija va a decir, si mi mamá miente a la vecina que le necesita o que le tiene que pagar y encima no le paga o encima le miente, entonces, ¿por qué yo no voy a mentir? Entonces, mire, nosotros contraponemos nuestro propio criterio y lo que nosotros decimos, no, yo no quiero que mienta, yo no quiero que robe, y a veces nosotros lo hacemos. He visto casos de mamás o de papás que están en casa y encuentran un dinero por ahí y lo cogen y lo toman y dicen, este dinero lo vamos a usar para otra cosa, ya lo vi ahí, me lo voy a coger, no importa que sea de él o no importa que sea de ella. Y cuando está ahí nuestro hijo, ve que nosotros hemos robado ese dinero, aunque le decimos que es del papá o que es de la mamá, pero lo hemos cogido sin pedir autorización. ¿Qué implica? Que nosotros le estamos dando armas a nuestro hijo para aprender que robar no es tan malo, porque aunque sea de la otra persona, pues igual no importa. Es mi familia y yo lo cogí y punto. Pero nosotros no hemos pedido autorización a la otra persona para tomar ese dinero y lo tenemos que hacer frente a nuestro hijo porque esa es la manera de educarlo. O sea, mira, ahí veo un dinero, ok, vamos a preguntarle al papá si podemos coger ese dinero para comprar yo que sé lo que sea, para irnos a la tienda, para comprarte un dulce, para lo que sea. O el papá, voy a preguntarle a mamá si puedo tomar de este dinero
para nosotros poder salir con este dinero y decirle a su hijo, vamos a preguntar. Si nos autorizan, perfecto, lo cogemos. Pero si no nos autorizan, implica que no es no y no lo podemos tocar. Entonces así los niños van aprendiendo, van aprendiendo. Si nosotros vemos que nuestro hijo se coge la comida o se coge un dulce o se coge alguna cosa que está en la casa de su hermano y nosotros decimos, no importa, es hora del hermano, no pasa nada. Total era su hermano y tiene que compartir. Pero se preocuparon ustedes por decirle a ese hermano, mira, mijo, ¿sabes qué? Que tu hermano va a coger o se cogió este dulce tuyo, te voy a devolver, te pedimos disculpas por haberlo hecho. Y mi hijo, el que lo tomó, está en la obligación de pedir disculpas a su hermano, a su tío, a su papá, a su mamá o a cualquiera por haber tomado lo que no le correspondía. Parecen actos simples y comunes, pero acumulados se convierten en una conducta pésima para sus hijos, porque creemos que es normal. Normalizamos los abusos dentro de casa, que no tienen que ver con golpes, pero sí este otro tipo de abusos, y los niños creen que es normal. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en amor. No digo que ahora sí te voy a pegar porque has cogido lo que no es tuyo. No, no, no. A ver, cogiste, tocaste, vas a pedir disculpas y vamos a devolver, porque eso no se debe hacer. Eso es incorrecto y no importa que sea tu mamá, no importa que sea tu papá, no importa que sea tu hermana o tu hermano o tu primo o tu prima, porque la confianza es una cosa, el abuso de confianza es otra cosa. Y el abuso de confianza lleva a este tipo de comportamientos en los guaguas, este tipo de conductas que después nosotros estamos, ay Dios mío, ¿de dónde habrá aprendido? Pero si yo nunca hago eso, si mi marido nunca hace eso, y la realidad es que nosotros en familia cometemos un montón de errores, pero estamos aquí para aprender y para corregirlos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque tampoco es que nos vamos a dar golpes de pecho y vamos a decir, qué bestia, por mi culpa es un ladrón, por mi culpa es una ladrona, por mi culpa es un mentiroso. No, simplemente tenemos que ir modificando la conducta de nuestros hijos a través de eso, de una comunicación asertiva, de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo en Escuela para Padres, ¿no es cierto? Hemos hablado de la comunicación. Tenemos que ser comunicativos, asertivos, empáticos, ir dejando el palo, ir dejando la correa, ir dejando la mano, el golpe con la mano. Yo a veces les digo a los papás, a ver, ¿usted con qué mano le golpeó hoy a su hijo? Con la derecha. ¿Y con qué mano le acarició? Con la izquierda, me dicen. Entonces les digo, ¿cómo es usted que le demuestra amor a su hijo? Con la una golpeando y con la otra acariciando. Dice, ay, es que me saca de quicio, doctora, pero qué ganas que tengo hasta de matarle a mi hijo, me dicen, ¿no? Y yo me pongo, o sea, en un determinado momento me da hasta como un poco de gracia cuando me dicen así, porque se cogen así la cabeza las mamás y dicen, ay, Dios mío, pero si quiero matarle, usted no sabe, doc. Usted no sabe todo lo que me hace, pero que es que travieso, que molestoso, que mentiroso, que esto, que y un montón de cosas, ¿no? Y después yo le digo, ok, perfecto, vamos a irnos hasta los extremos, como es en el que usted me dice que le quiere matar. Y les pregunto, ¿cómo le mataría a su hijo? Ay, doc, usted ya está loca, ¿cómo le voy a matar a mi hijo? ¿No ve que es mi hijo? Entonces le digo, pero si usted me está diciendo que le quiere matar, entonces se ríen, ¿no? Yo les digo, mire las cosas que decimos también, hasta dónde llegamos por el enojo, por la ira, por no saber ser empáticos con nuestros hijos. Y a ratos también cogemos lo que encontramos en la mitad del camino, cuando nuestro hijo está demasiado inquieto, molesto, o nos ha hecho alguna cosa, y lo que encontramos en la mitad del camino le lanzamos. Un vaso, una taza, un zapato, lo que encontremos. Ahora sí te fregaste porque te doy. Y los guaguas volaron. Entonces sí, tenemos que ser un poco más cuidadosos y entender que este tipo de conductas y comportamientos en los hijos hasta cierta edad es normal. Y lo que nosotros debemos hacer es pues ser empáticos, ¿no? Y tratar de comunicarnos asertivamente con nuestros hijos porque es la única manera de llegar a ellos. Nadie te entiende a gritos y a palo, ¿sí? Ahora, es importante también describir qué tipos de factores pueden provocar que nuestros hijos mientan o roben.
Generalmente los niños mienten o roban si las expectativas de sus padres son demasiado altas. Cuando los papás quieren que nuestros hijos sean, pero lo mejor de la vida y los guaguas no lo pueden hacer, acuden a la mentira o al robo como una manera de expresar su rebeldía o su molestia frente a las expectativas exageradas de los padres. Los niños pueden mentir realmente también o robar porque se sienten asustados frente a sus calificaciones, cuando, por ejemplo, los padres creen que son los mejores en la escuela. Y estos guaguas tienden esto a mentir, no, sí estoy súper bien en notas. Y cuando se descubre que no está bien en notas y usted lo castiga, el niño busca una manera de expresar igual su rebeldía y lo hace a través de tomar cosas que no le pertenecen, porque eso es como decir, ¿no? Bueno, vas a ver lo que te voy a hacer para que ahí sí realmente me digas por qué razón que soy un vago, que no he estudiado, que no hago las cosas que tú quieres. Entonces, esto lo que hace es fomentar estas conductas inadecuadas en nuestros niños. Ahora, los niños son muy especiales porque también ellos de alguna manera nos expresan sus sentimientos y sus emociones a través de este tipo de conductas. Cuando hay algún tipo de problema, de inconveniente en la familia, cuando tienen algún tipo de problema fuera de casa con sus amiguitos, o en el caso de los adolescentes o las adolescentes que tienen ciertos problemas emocionales con alguna persona o en casa mismo, cuando no hay este tanqueado de amor en casa, pues estos guaguas buscan fuera un montón de conductas y las van haciendo suyas y las van transformando, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos también con lo que nosotros les damos a nuestros hijos, cómo nosotros debemos ayudarles y cómo manejar la situación cuando nuestros niños roban. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque el robo realmente suele provocar más preocupación a los padres por lo que puede suceder afuera de la casa o por qué puede afectar a otras personas. Entonces, siempre estamos preocupados, ¿no? Si mi hijo le robó a un compañerito, chúticas, qué vergüenza, qué va a decir su mamá, qué va a decir su papá, qué van a decir los de afuera, qué van a decir las otras personas. O sea, entramos en un estado de mucho estrés y de mucha preocupación. Pero lo que les digo es real. Durante la edad escolar los niños roban también porque además de ser un signo psicológico o que tiene un problema, también ellos quieren hacer sentir que son parte de un grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión de sus pares o de sus compañeros o de sus amigos pues les genera esta necesidad de ser aceptado en el grupo y a veces tienen que robar para ser aceptados, entonces lo hacen y esto genera, claro, problemas para otros, pero para él le genera aceptación de un grupo. Entonces ahí tenemos que hablar con ellos, hacerles expresar, ¿no? Hacerles entender a través de la expresión de nuestra palabra que dónde está el problema y que ellos tienen que ser muy cuidadosos con las cosas de los demás, así como ellos son cuidadosos con lo suyo. Que lo que es suyo, pero lo que no es suyo tiene que devolverlo. ¿Sí? Generalmente los niños, como son chiquititos, no roban con malas intenciones. Los niños entre los 3 y 7 años comienzan a respetar las cosas que les pertenecen a los otros. Por eso les decía, entre los 17. Sin embargo, este grupo intercambiará la posesión. O sea, lo que es mío, lo que es tuyo, pero podemos cambiar. Entonces, esto genera como el yo comparto contigo, pero no te robo, ni tú me robas. Entonces van aprendiendo el respeto hacia la propiedad del otro. Y eso es muy importante porque es el respetar la propiedad continua de los demás. Y eso es súper bueno porque él va aprendiendo que no lo debe hacer. Cuando el niño tiene entre 9 años, ellos generalmente roban, pero ya saben que está mal. Pero de todas maneras, como mi grupo no me acepta, pero cuando lo hago y tengo cosas que nadie tiene, pues entonces, wow, ahí están las diferencias, ¿no? Y yo puedo robar porque soy aceptado. Entonces, sí. Tenemos que hablar con nuestros hijos muy firmemente, con muchísimo amor, pero explicar que robar no es adecuado. No le digo,
robar es malo. No, porque ahora ya los niños no te entienden de esa manera, sino, mira, robar es inadecuado, no es lo correcto, no lo debes hacer por estas razones. Y por supuesto, mostrarles las consecuencias, incluso a veces nos toca ser súper duros y mostrarles hasta en videos. Mira lo que le puede pasar a una persona que roba, mira lo que le puede suceder a una persona que ha tomado lo que no es suyo, mira lo que le pasa a las personas que mienten con tanta regularidad, cuánto daño causan a los demás y cuánto daño se causan a sí mismo. Entonces, eso es muy, muy importante y hay que saber diferenciar las causas de por qué los niños roban, ¿no? Pueden sentir presión por sus pares y la necesidad de adaptarse, pueden tener baja autoestima, que generalmente los niños que roban, que ya son un poco grandecitos, lo hacen porque tienen una baja autoestima, pueden o no tener amigos o pueden intentar comprar a sus amigos a través de estas acciones de robo y pueden intentar ser buenos en robar para sentirse orgullosos de algo que han hecho, sin recibir pues comentarios positivos de sus padres, porque a veces muchos padres no saben lo que los hijos están haciendo, pero los otros sí. Entonces, en ese aspecto sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos y cuando nosotros debemos preocuparnos del robo, cuando se convierte en un momento de preocupación el robar, pues si el niño es mayor y no se siente mal por robar, ahí debemos ser muy cuidadosos, ahí estamos teniendo problemas y pues estas situaciones pueden preocupar, mucha preocupación en ustedes si es que nosotros les permitimos robar y no les decimos absolutamente nada. Y peor todavía cuando él no se siente mal por haber tomado algo que no le correspondía, ahí hay que preocuparse. Un niño que roba constantemente, o sea, cuando el robo se convierte en una situación de todos los días, ahí ya debemos empezar a preocuparnos y si el niño tiene otro tipo de problemas de conducta que le pueden estar generando este tipo de conductas del robar. Los niños mayores de 3 años deben corregirse con cualquier actitud de mentira o de robo. Sí, se debe corregir, pero no es que usted le va a masacrar al niño y le va a golpear para que él entienda, no. Pero sí es importante recordar que la mayor parte de estos comportamientos son parte del crecer cuando son chiquitos, ¿no es cierto? Y no representan problemas graves cuando son pequeños. Ya les digo, ¿cuándo debo preocuparme? Cuando el niño es mayor y cuando el niño, por supuesto, no siente ningún remordimiento de haberlo hecho. Cuando roba constantemente y el robo ya se convierte en un hábito. Y cuando el niño, pues, realmente tiene o puede estar asociada su conducta a otro tipo de conductas. Entonces, es muy importante que ahí sí empecemos a buscar ayuda, que busquemos los médicos necesarios o los psicólogos necesarios, el psicólogo, para tratar de modificar esta conducta, ¿no? ¿Y para qué? Para que no se genere después un tremendo problemón, el que nuestro hijo robe y no saber cómo manejar esta situación. Entonces, sí, tenemos que ser cuidadosos y buscar ayuda cuando realmente es necesario buscar ayuda. De ahí usted puede ir corrigiendo. Recuerde que los valores que nosotros enseñamos a los hijos, ellos los aprenden en casa. Ellos no lo aprenden en la calle, no lo aprenden en la escuela, no lo aprenden a través de la maestra, no. Los valores los enseñamos nosotros los padres desde que son bebés. Desde que son chiquiticos nosotros vamos en ellos inculcando buenos valores. Vamos, no mentir, no robar, no hacer daño, no engañar, ser honesto, ser honrado, ¿sí? Y explicar a nuestros hijos que lo que no es nuestro, no es nuestro y tenemos que devolverlo. A veces nosotros vamos en un taxi y nos hemos encontrado un celular. Muchas personas no lo devuelven. Muchas personas no lo devuelven, pero quizás aquí estamos nosotros en este momento, las personas que están aquí y dirán, bueno, si yo me encuentro un celular, voy a llamarle a la persona dueña del celular para decirle que lo encontré en el taxi y que lo puede venir a retirar en mi casa sin ningún inconveniente. ¿Por qué razón? Porque más allá de tener el aparato de ser un celular, realmente es el contenido que lleva ese celular. Entonces la gente no es que se desespera por no tener el celular, el aparato, que aunque es costoso, pues lo puedo volver a comprar, pero es la información perdida que tienen en ese celular. Entonces eso es lo que realmente pesa, porque muchas veces tenemos fotos de nuestros hijos, de nuestra familia,
tenemos documentos, tenemos información, contactos, bueno, tenemos un montón de información dentro de los celulares y pues sufrimos cuando perdemos nuestro celular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es devolver al dueño. Siempre en los teléfonos celulares hay el teléfono de algún familiar, siempre. Y siempre lo solemos poner como mamá, papá, tío, prima, primo, lo que sea. Llamamos inmediatamente y decimos, me encontré este celular, pues ahí está. O cuando nos encontramos una billetera en la calle. Por supuesto, mucha gente dirá, wow, o sea, en esta situación de crisis, qué bestia haberme encontrado una billetera completa con dinero, con documentos, con todo. Híjole, ¿no es cierto? Y en algún momento esa parte de la inmoralidad que sentimos el ser humano por normalidad, porque somos humanos, nos quiere jugar una buena pasada y nos dice, wow, ¿y si lo hago? ¿Y si lo uso? ¿Y si después aunque sea le devuelvo? ¿No es cierto? Y nos ponemos a pensar en un montón de cosas, pero realmente cuando nosotros tenemos nuestros valores bien segmentados en nosotros, bien enraizados, se nos puede pasar por la cabeza un millón de cosas, pero terminamos diciendo, debo devolver esta billetera o esta cartera o lo que sea que me haya encontrado, ¿no? Lo que pueda ser devuelto, evidentemente, porque hay gente que se encuentra ropa, que se encuentra zapatos, que se encuentra libros. ¿A quién le devuelvo? ¿A quién le devuelvo? Entonces hay que pensar eso, ¿no? Y decir, wow, me encontré un libro, chuta, ¿de quién será? Lo voy a dejar ahí botado. Entonces, a veces recogemos las cosas, las vamos guardando, decimos, chuta, ¿de quién habrá sido? Qué pena, ¿no? Se olvidó su libro, se olvidó su saco, lo que sea, a veces está en la puerta de nuestra casa, en la puerta de nuestra casa. Y nosotros decimos, chuticas, lo levantaré, no, lo voy a dejar ahí en el muro para ver si por si acaso alguien pasa y es suyo, pero si ya no es, pues ahí permanecerá. Entonces sí, debemos ser muy cuidadosos con el tipo de cosas que nosotros hacemos para que nuestros hijos aprendan. Ellos aprenden de nosotros somos sus principales referentes cuando son pequeñitos. Si yo miento, él miente, si yo robo, él roba. Si yo hago daño, él hace daño. ¿Por qué? Porque son unas esponjitas. Y nosotros somos, ya siempre digo que para nuestros hijos nosotros somos como los superhéroes. Las mamás, las superheroínas y los papás, los superhéroes, ¿no? Mi papá es perfecto, mi mamá es perfecta. Pero cuando los papás tienen este tipo de comportamientos, pues les lleva a los niños a hacer este tipo de cosas. Esas son sus conductas. Hay que tomar en cuenta también que los niños roban o mienten también cuando ellos están muy molestos con mamá o papá por la falta de tiempo, porque a veces somos muy duros y somos demasiado exagerados en nuestras acciones. Entonces, para no ser golpeados los niños muchas veces mienten y mienten muchísimo y roban también. Es una forma de llamar la atención. Mira lo que estoy haciendo, a ver si por si acaso me haces un poquito de caso. Entonces, tenemos que distinguir también esa área, ¿no? A ver, mi hijo está mintiendo, mi hijo está robando, ¿por qué razón lo está haciendo? ¿Dónde es que yo estoy como tambaleando y cómo yo le puedo ayudar? ¿Qué tengo que hacer con él? Y cuando nosotros somos docentes y estamos con nuestros guaguas, bueno, ahora evidentemente por la virtualidad, no podemos ver que nuestro hijo robe algo, ¿no es cierto? O lo tome, digámoslo así, o nuestro niño, nuestro estudiante, porque está en casa y está a través de la virtualidad. Pero cuando nosotros regresemos a las aulas, pues vamos a enfrentar con estas situaciones. Y lo primero que tenemos que hacer, tanto con nuestros hijos como con nuestros niños en el aula, jamás le llame la atención adelante de los otros niños. Nunca, jamás usted le diga al niño, robaste este lápiz, te cogiste esto de tu compañero, ahora te toca devolver. Nunca lo haga, jamás, porque además de que el niño está presentando una conducta inadecuada que puede ser generada por un montón de circunstancias, usted está destrozando la autoestima de ese niño y está permitiendo que se ejerza bullying en el aula en contra de ese niño. Entonces todos empiezan, no, es que él es un ladrón, es que él se roba las cosas de los niños. A mí me ha pasado, créanme, yo lo he escuchado en mis aulas. No es algo que no lo he escuchado y yo estoy segura que usted también lo habrá escuchado.
Si usted es docente, donde los niños les dicen a los otros, ¿no? Es que él es un ladrón, él se roba todo de todos los niños. Y el niño se queda, pero totalmente lastimado, totalmente herido, a la larga. O puede bajarle su autoestima, que le va a bajar definitivamente. Lo que pueden hacer es, o sea, afianzar la conducta. Entonces el niño puede decir, bueno, como me dicen que soy ladrón, pues entonces yo voy a robar siempre. Y ya no me importa. Entonces, no hemos salvaguardado ni la vida del niño, ni tampoco la vida de los otros guaguas, y nosotros como docentes o como padres de familia tenemos que asumir esa responsabilidad. A veces los papás, los niños llegan con cosas de la escuela que nosotros nunca jamás les hemos comprado. Nunca. Nosotros decimos, y ese borrador, y esa tijera, y ese marcador, y ese lápiz, porque nosotros como papás sabemos lo que nuestros hijos tienen. Nosotros los padres sabemos. Eso sí es algo que no es verdad cuando un padre le dice, es que yo ni he sabido que mi hijo ha tenido eso, verá, profe, porque yo nunca le veo sus cosas. Eso no es verdad. Nosotros sabemos lo que ellos tienen, lápices, colores, marcadores, porque nosotros los compramos para ellos. Entonces, cuando vienen con cosas que nosotros no hemos comprado, nosotros muchas veces no le decimos a nuestro hijo, ¿y de dónde sacaste eso? Eso no es de esta casa. ¿Quién te dio? Ah, es que me regaló mi compañerito. Ay, ay, ya, bueno. Pero no nos damos el tiempo de preguntar realmente si ese juguete, ese esfero, ese borrador o esa tijera o lo que sea, realmente el otro niño le regaló. Entonces nosotros asumimos que sí, sí le regaló. Entonces ya no importa, no lo devolvemos. Pero de pronto, detrás de no le devolvemos, puede estar una mala acción. Entonces sí, debemos ser muy cuidadosos y que si nosotros vemos cosas que no son nuestras, pues rapidito un mensaje a la profe. Oiga, profe, ¿sabe qué? Que mi hijito se ha venido trayendo un esfero, una tijera, un cuaderno, alguna cosa, seguramente por equivocación, pero quisiera por favor tomarle la foto para que usted le pase en el WhatsApp a los papás y pregunte de quién es. Aunque mi hijo se siente incómodo, aunque mi hijo se sienta mal, pues mi obligación es decirle, mi amor, hiciste mal, porque eso no es tuyo. Seguramente lo cogiste por equivocación o tu amiguito te regaló, pero no sabemos si su mamá está de acuerdo con regalarte. Así que vamos a preguntar y vamos a devolver si hay que devolver. Ah, ya, perfecto. Y mucho de esto, muchas de estas experiencias, realmente de estas experiencias salen grandes amistades. Créanme que así es. Muchos papás llegan a ser súper que buenos amigos entre padres porque se apoyan, se ayudan y se consideran. Entonces ya no nos ven a nosotros, a los padres, como simples padres, sino como padres correctos que hacemos lo que debemos hacer para que nuestros hijos sean mejores. ¿Y qué estamos siendo para los demás? Estamos siendo un ejemplo de honestidad, de honradez, no porque nos aplaudan, para nada, simplemente porque esas son las cosas que debemos hacer. Y no necesitamos que nos vean para hacer las cosas bien, ¿sí? Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Los chicos generalmente, ya les digo, mienten y roban hasta cierta edad, es muy normal, pero nosotros debemos enseñarles. No se debe hacer, no es correcto, las consecuencias de esto es. Nosotros muchas veces no comprendemos la situación de los otros seres humanos que pueden estar en una desgracia y que realmente actuamos de maneras realmente crueles e ilógicas muchas veces. Y realmente muchas de estas situaciones que nosotros vemos en la calle, porque sí las vemos en nuestro país también, por supuesto, un montón de veces, pues nosotros no nos detenemos a pensar qué está sucediendo con este pequeño, o con esta pequeña, o con el niño que esté robando, ¿no es cierto? Entonces, generalmente nosotros decimos cosas como, no, es que si es un ladrón hay que quemarle, si es que es un ladrón hay que matarle, si es que hay o sea, nos metemos un montón de cosas en nuestra cabeza que realmente posiblemente por la ira, por la molestia, por el enojo, lo decimos, pero llegar hasta el extremo de hacerlo es muy peligroso. Miren, era un niño que realmente era un niño de calle, situación de calle, que no había comido por semanas, había estado abandonado y claro, nadie se detuvo a pensar y a decir, wow, este niño debe haber estado con mucha sed o con mucha hambre y pues esto sucedió. Vamos a hablar con él y explicarle que está mal lo que ha hecho, pero no golpearle de esa manera brutal. Y a veces en casa lo hacemos.
debemos reconocer que a veces actuamos de maneras insospechadas y debemos ser cuidadosos, ¿no? Por eso siempre nosotros les hablamos aquí en Escuela de Padres de la comunicación, que la comunicación es indispensable, indispensable, es la única herramienta y la única arma que usted como padre de familia va a tener para poder salvaguardar la vida de sus hijos y para que sus hijos sean mejores cada día. Es importante que nosotros les expliquemos a ellos lo que está bien, lo que está mal, que si es bueno, no es malo robar, por qué razón es malo robar, por qué razón es malo mentir, porque ellos tienen que saber las razones y las consecuencias de cada uno de estos actos. Entonces, no podemos convertirnos en seres humanos vandálicos porque yo realmente no lo puedo llamar de otra manera frente a una situación como esta, ¿no? Ahora hay personas como los ladrones típicos que roban todo el tiempo y en todo momento y a toda hora y te acuchillan y te pueden matar y te pueden hacer un montón de cosas, pues a ellos es diferente el trato. Nosotros llamamos a la policía o entre la gente mismo, pues toma medidas muy fuertes con respecto a estas situaciones. Pero con los niños específicamente tenemos que ser cuidadosos. Hace poquito yo viví un evento muy especial en Quito, por el sector de La Marín, donde yo estaba con mi mochila y la tenía hacia adelante, ¿no? Porque yo fui a dar una terapia y suelo ponerme siempre en la parte de adelante para yo poder coger el bus porque yo vivo en el Valle y en La Marín tomo el bus. Entonces yo me puse la mochila hacia adelante y cuando estaba en el bus un niño chiquitico de 4 años o 5 años, yo estaba así sentada y no sé cómo fue que me abrió la mochila en la parte de adelante. Me abrió la mochila, ¿no? Con toda la naturalidad del mundo. Entonces, yo le estaba mirando porque no era algo que no podía mirar. Entonces, cuando yo le cogí del brazo, le dije, a ver, siéntate aquí. Estábamos parados en el bus, ¿no? Y le dije, ¿qué estás haciendo? Es que mi mamá me mandó a robar. Si yo no robo, mi mamá me pega. Mi mamá me da duro con un palo que ella tiene y me da muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, yo tengo que llevarle a mi mamá algo. Entonces, mire, o sea, también son los padres los que generan este tipo de actitudes y comportamientos en los niños y son niños que tienen que obedecer, porque si no obedecen, llegan a sus casas y se encuentran con este tipo de situaciones. Entonces, sí, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que pensar bien en las cosas que hacemos. Lo que yo hice es, ok, perfecto, ¿necesitas dinero? Sí, necesito dinero. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a coger mi mochila, me vas a limpiar así rapidísimo, rapidísimo la mochila, así con un trapito así, y vas a cerrar y ya. Y yo te voy a pagar por lo que has hecho. Entonces, eso es diferente. Toma, te doy por lo que tú estás haciendo. Le estoy enseñando, le estoy dando una lección de que, claro, si yo hago algo por mi trabajo y mi esfuerzo, pues lo voy a recibir, pero no arrebatándole a otras personas lo que tanto cuesta, ¿no es cierto? Entonces, así debemos ir formando a nuestros hijos. Debemos darles mucho amor, por supuesto, y entendimiento. Saquémonos de la cabeza esas ideas de que a los hijos hay que golpearles para que aprendan. Yo siempre les pido y de alguna manera incluso hasta les ruego que por favor no golpeen a sus hijos para que aprendan. A través del golpe no se aprende, a través del maltrato no se aprende y nosotros asustamos a nuestros hijos. Les volvemos asustadizos, nerviosos y no aprenden a tomar decisiones adecuadas en la vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros les damos y les mostramos a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, nos preguntan por interno cómo hacer con un niño que ya se le ha hecho devolver, se ha aplicado todo lo que se le ha explicado, lo mal que está a coger cosas de compañeros, pero aún así lo sigue haciendo. Nos sabe si es necesario exponer al niño o cómo manejar esa situación frente a sus compañeros y eso me comentaba sus familiares también. Bueno, eso les había dicho que exponer a un niño no es adecuado, no podemos exponerle por ningún motivo frente a sus compañeros o sus amigos porque lo que hacemos es lastimar la parte de la autoestima, pero sí, si esto se ha vuelto muy, muy habitual y muy constante, pues ahí sí tenemos que buscar ayuda de un psicólogo definitivamente, o de una persona sí, de un psicólogo realmente, porque el psicólogo es el único que le va a poder ayudar o apoyar para tomar medidas y para que le pueda orientar y poder descubrir
qué es lo que está pasando con este niño, ¿no? Porque eso les decía, cuando se vuelve muy habitual esto del robar y es constante, entonces ahí sí ya necesitamos apoyo psicológico porque lo va a seguir haciendo. Entonces ahí sí necesitamos descubrir y buscar la raíz del problema. ¿Dónde está el problema de por qué él está con este comportamiento y estas actitudes y qué debemos hacer? Entonces ahí sí yo les recomiendo buscar un especialista para que les pueda ayudar y para poder descubrir dónde está el problema, la raíz de este inconveniente, ¿no? Y salvaguardar la vida del niño y ayudarle a entender que lo que está haciendo es incorrecto. Pero mostrarle frente a todos los niños no es adecuado, ¿no? Muchísimas gracias a María Elena, Mucho gusto. a Paticita por estos talleres. Una consulta. Hay un niño ya de 10 años que hace 2 años, él coge cosas, ¿no? Bueno, ahorita que estamos en la virtualidad, prácticamente no sabemos, pero durante 2 años consecutivos el niño toma cosas. Si hay una moneda, enseguida se le apropia. Si hay un esfero, una cartuchera, algo que le agrade, o sea, se apropia, ¿no? Entonces se habló con el papito, se le direccionó que el niño necesita ya una terapia porque es un niño ya ahorita de 10 años. Lastimosamente el papito no lo acepta. Aún así fue a una consulta psicológica clínica, fue unas 3 veces. Y luego el niño, o sea, el papito y la mamita, o sea, no aceptan para nada. Suspendieron la terapia, no nos creen. Piensan que nosotros mentimos, que la profesora es una mentirosa, que se inventa, que el DC también miente sobre el niño y que no es así. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué hacer si los papás no aceptan y el niño continúa con esas conductas? Ahorita ya es mucho, o bueno, hasta que estuvimos en la presencialidad, mucho más fuerte el asunto de las mentiras y del robo. Entonces, bueno, del hurto nosotros llamamos hasta ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué más hacer si los papás no aceptan? Bueno, ahora muchísimas gracias por la pregunta y gracias por estar con nosotros como siempre. Bueno, ahora es importante entender que robar o hurtar, como le llamamos en las escuelas generalmente, porque robar ya no es un término que se utiliza dentro de las instituciones educativas, sino la palabra hurto, eso es verdad, pues entender que es normal hasta la edad preescolar, pero hasta antes de los 6 años, pero ya la mayoría de los niños, pues se les dificulta muchísimo entender lo que está haciendo mal cuando en casa no hay ese aprendizaje, ¿no es cierto? Y esa corrección de que si está robando está mal, si lo estás haciendo es incorrecto. Entonces los padres no están ayudando porque definitivamente los padres tienen que educar de una forma activa a su niño, pero también enseñarles sobre el derecho a la propiedad y la consideración hacia los demás. Pero si eso no recibe en su casa a través de sus papás, entonces esto le va a traer consecuencias terribles después, porque ahorita ya tiene 10 años, se va a convertir después en un adolescente y se va a convertir realmente en un delincuente si es que no hay límites de casa. En casa se debe hacer todo, pero si ustedes no reciben apoyo desde casa, pues traten de hacerlo a través del DC. ¿Cómo es? Ustedes tienen que reportar esta situación o cuando ya vuelvan a las clases, porque bueno, ahora que él está dentro de la virtualidad, quizás lo que pueda suceder ahora es que como él ha estado todo este tiempo fuera de la institución, y no ha podido ejercer ese poder del hurtar, lo que puede suceder es que esa conducta haya cambiado, porque puede ser que haya dejado de ser un hábito, ¿sí? Un hábito y haya cambiado, porque son mucho tiempo que él no ha acudido a las aulas y pues no ha tenido la oportunidad de robar. Y yo dudo mucho que en casa pues robe y no se den cuenta de lo que está haciendo, o por lo menos en casa no lo hará, porque generalmente los guaguas roban lo que ven en otros lugares porque les llama la atención, les gusta, quieren o porque se va convirtiendo en un hábito. Entonces, posiblemente durante este tiempo que él ha estado sin ir a las aulas y no tener ahí los estímulos para robar, entonces posiblemente haya cambiado ese hábito o haya cambiado esa conducta.
Pero si es que esta conducta no ha cambiado y cuando él regrese a las aulas lo vuelve a hacer, pues definitivamente ustedes tienen que reportarlo al DC para que el DC tome ya ahí sí medidas como las de hablar con Adinapen, porque están siendo padres negligentes frente a una situación que se puede convertir en un riesgo grandísimo. Si él sigue robando, sus padres le dicen, no importa, no es verdad, ustedes están mintiendo, mi hijo no roba, pero lo hace constantemente, le puede traer terribles problemas y los padres están siendo negligentes. Realmente no nos debe pesar a nosotros como docentes o como maestros reportar este tipo de cosas. No lo debemos dejar de hacer. ¿Por qué razón? Porque después se convierten en un peligro para la sociedad. Porque van robando y ya no es una moneda, son $5, son $10, luego son cartucheras, luego son cuadernos, luego son libros, luego son celulares y así, va creciendo y pues ya después va a ser imposible controlar a un adolescente que se convierte en un ladrón. Si los padres no ponen esos límites, es bien complejo que ustedes como docentes lo puedan hacer. Porque quizás hasta ustedes diciéndole a él en el aula o exponiéndolo, pues sus padres van a decir, ustedes lo han expuesto a mi hijo, ustedes le han dicho esto a mi hijo y ahora les voy a denunciar y ahora ustedes van a ser los que van a pagar las consecuencias por semejante acto atroz en contra de mi hijo. Pero ellos no se dan cuenta que los que están cometiendo un acto atroz sobre su hijo son ellos mismos. Y ahí sí va a ser peor. Es como los chicos que entran en drogas, ¿no? Cuando son jovencitos y no hay ese control. El momento en el que entraron después se convierten realmente en un dolor profundísimo para la familia y es muy complejo salir de él. Entonces, sí, a tiempo hay que cortar todas estas cosas y esperemos que, anhelemos que a través de este tiempo de virtualidad esa conducta haya disminuido o por lo menos haya desaparecido porque no es habitual. Entonces rompe el hábito, porque fue bruscamente que rompió el hábito y esto puede generarle a él pues un cambio positivo. Sería esperar un poquito para ver cómo regresa a las aulas y si no, pues ahí sí hay que tomar medidas más drásticas, ¿no? Son importantes. Eso sería mi parte. Sí, buenos días, excelente los talleres. Con respecto al tema de hoy día, yo hace 3 años pasé una situación igual. A mí me fueron a operar el riñón, entonces hablé con las autoridades, con los docentes que tenía a mi hija en clases y me retiré al hospital. En ese lapso del tiempo a mi hija le hurtaron 2 cuadernos. Cuando yo ya regresé del hospital fui con las autoridades que habían desaparecido los cuadernos, justo tocaban los exámenes, nadie había visto nada. Quedó todo así. Pasaron días en educación física, salieron al patio a hacer educación física, se quitaron la chompa y resulta que también desapareció la chompa. Entonces ahí sí me molesté y fui donde las autoridades, le mostré, porque era un colegio religioso, a las madres, que estaba recién operada y no es posible que esto esté pasando, que quiero revisión de cámaras. Fuimos al curso, hablamos con los niños para revisión de cámaras, me dijeron al siguiente día. Y resulta que al siguiente día que fui para revisión de cámara, aparece la chompa. Ya de ahí no pasó nada. Y unos 15 días, mi hija me dice, mami, tal compañerita, yo vi que carga en su mochila mi cuaderno. Fui, hablé con la docente le dijo a la niña y resulta que la mamá de la niña se puso más histérica, que mi hija no ha robado nada, que mi hija no sabe nada. Entonces yo creo que también viene de casa. Tenemos que nosotros como madres, porque somos las madres las que estamos más pendientes de los hijos. Revisar, sabemos qué cosa les hemos comprado y qué cosa no, y esto de dónde apareció, vas y entregas a la profesora al siguiente día y todo eso, hacer que el mismo niño vaya y entregue a la profesora, no ir uno como padre y decir, esto apareció en la cartuchera de mi hija. Yo le dije a mi hija, tú, cuando aparezca algo, una vez me llegó con algo así, tú vas y le entregas a la docente que eso apareció en tu cartuchera para que le pregunte de qué compañerito es. Pero de acá quedó así y nunca se supo quién realmente fue lo de la chompita, porque apareció colgada misteriosamente por arte de magia, cosa que le decían la chompa de la magia. Sí, muchísimas gracias, Mirela, por su exposición. La realidad es que sí, eso es lo que les comentaba, los padres nosotros, claro, es que como somos padres, a veces sentimos esa necesidad de protección, ¿no es cierto?, de proteger a nuestro hijo de lo que pueda suceder si es que le ha robado algo.
del que le tengamos que confrontar frente a otras personas, y pues ahí sí nosotros tenemos que ser súper que cuidadosos. Acercarnos a la docente, yo sí estoy de acuerdo con eso, Mirela, de que los niños deben asumir su responsabilidad de cuando han tomado algo que no es suyo, pero sí es importante que la mamá vaya, porque la mamá se va a acercar a la docente y le va a decir a la docente, mire, profesora o licenciada o lo que sea, ¿no? Esto apareció, como usted lo hizo, Mirela, en la cartuchera de mi hija, y pues yo quiero entregarle a usted y quiero saber de quién es, porque tenía mi hija y mi hija, por supuesto, o mi hijo, coger lo que encontré y decirle, tome, profe, esto yo encontré, pero ha venido mi mamá. ¿Por qué? Porque eso le hace sentir a su niño respaldado, le hace sentir considerado y no va a permitir que otras personas le maltraten, porque pudo haber sido también, he visto casos de niños que ponen las cosas de otros niños en las maletas de otros, para hacerles culpables, ¿no? De las cosas. Entonces, sí hay que ser cuidadosos con cómo actuamos frente al docente, frente a este tipo de situaciones que se presentan. Hay que ser cuidadosos. Jamás nosotros podemos, perdón la expresión y la palabra que voy a usar, pero tapar o alcahuetear el robo de nuestro hijo en lo absoluto, porque nosotros tenemos que corregir esa conducta, pero sí nosotros tenemos que acudir a la institución y hablarlo con la maestra para que no sea agredido de ninguna manera, sino que, ok, tú devuelves esto, le entregas a la docente, le dices que lo tomaste por accidente, por lo que sea, que lo tomaste porque te gustó, pero tú lo devuelves. Con eso habrá también ese espacio, ¿no? Donde el niño va a aprender que estuvo incorrecto haberlo hecho, pero también va a aprender que debe devolver lo que no es suyo. Y que además se ve respaldado por usted frente a una conducta que fue inadecuada, pero que usted no respalda esa conducta, pero sí le apoya en devolver lo que no es de él. Entonces así se afianza la conducta positiva, que es no robar. Entonces es muy importante. Bueno, muy buenos días con todos y felicitando pues el excelente tema y la excelente exposición de la doctora María Elena, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentarles, yo tuve un caso de un niño, sí, lógicamente la mamá prácticamente sí respaldaba pues todo accionar del niño, ¿no? Todo lo justificaba. Y un día se pierde pues un celular en el curso, perdón, una calculadora. Entonces este niño pues se le cogió a un niño muy pasivo, muy tranquilo y súper calladito, ¿no? Y muy temeroso también. Entonces el niño me lo comunicaron. Entonces yo fui al curso y saqué a los dos niños. En el transcurso que lo llevaba al departamento del DS, me dice el niño que era calladito no me dijo absolutamente nada, pero el niño que había cogido el celular, la calculadora, me dice, yo ya le voy a entregar la calculadora a mi amigo para que la mamá no le pegue a mi amigo, porque esa calculadora sí es mía, porque mi mamá me la compró. Y yo le dije ya a mi mamá y me dijo, entrégale nomás, nosotros te compramos otra. ¿Ya? Entonces yo me quedé, le dije, bueno, no te preocupes, ya vamos a conversar, porque yo sé cuando los niños mienten. Cuando el niño miente, comienza en el ojito a aparecer una telita blanca. Entonces yo quiero observarlos y en el momento que ustedes van a hablar, yo los voy a observar y yo voy a saber quién se cogió esa calculadora. Apenas nos sentamos en el departamento, él dijo, ¿puedo pedir disculpas? Le digo, claro, ¿a quién le vas a pedir disculpas? A mi amigo, yo me cogí la calculadora. Entonces yo le dije, perfecto, está bien, le pediste disculpas, no lo vas a volver a hacer. Pero resulta que el niño siempre lo hacía, pues, ¿no? Pero ¿qué significa? Llamé a los padres, todo. Pero lo que me llamó la atención fue lo que me dijo la mamá, que el papá tomaba mucho y que cuando llegaba tomado, ella pues era la única manera de cogerle el dinero al esposo y le mandaba al niño. Entonces yo dije, no, pues aquí hay una conducta repetitiva, pues, ¿no? Entonces mi mamá me manda a robar acá, entonces se me va a hacer fácil coger acá y si nadie se da cuenta, perfecto. Y era normal para él. ¿Y creen que es correcto? Así es, doctora. Para él era correcto. Estaba bien. Así es. Entonces, prácticamente sí se habló con la mamá, pues se le hizo ver la situación que ella estaba cometiendo un grave error.
Y lógicamente pues se vino ya a hacer más seguimientos, ¿no? Ya yo siempre iba al curso, saludaba con todos, pero jamás tampoco preguntaba y cómo les va y alguien se le ha desaparecido alguna cosa. No, me parece muy imprudente. Entonces, muy disimuladamente, y los maestros también hacen seguimiento, y el niño pues dejó de tomar sus cosas, ¿no? Y otra cosa también, doctora, también podemos tener niños cleptómanos o Así ladrones es, compulsivos. a partir de los, Claro, de los 11 años. Ajá. sí, entonces también debemos de tratar de, como usted dijo, ¿no? Direccionar a un profesional como para que le haga una Exactamente. valoración y poder ya no intervenir nosotros, sino ya alguien ya El de acuerdo a su psicólogo o la profesión. ayuda profesional. Ujú. Así es. Muchísimas Sí, gracias, mi doctora. Kerly, muchísimas gracias, muy amable por su intervención. Es verdad, a veces nosotros tenemos los niños cleptómanos, pero eso empieza a la edad de los 11, 12 años, cuando ya se vuelven conductas repetitivas. Por eso les decía que cuando ya se vuelve muy, muy repetitivo, tienen que ir definitivamente a donde un psicólogo, porque es la única persona que les va a poder ayudar y va a encontrar de alguna manera la raíz del problema. Existen muchísimos cleptómanos, es un trastorno, que se genera en las personas, muy común también, como otros trastornos, pero esos trastornos generan muchísimos problemas porque es un trastorno también incurable, la cleptomanía, pero sí se puede ir controlando. Ha habido un montón de artistas de cine, millonarísimos, que no necesitan absolutamente nada, pero son cleptómanos. Suelen robar en las tiendas o en algunos lugares, se llevan las cosas y después se dan cuenta que las robaron y las devuelven o las pagan. Pero esa es parte de una conducta que es incontrolable, o sea, es algo incontrolable porque es un trastorno. Pero eso se va trabajando con terapias, con apoyo, con ayuda para irlo revirtiendo, ¿no? El diagnóstico, pero por eso les decía, es súper importante que si es muy repetitivo, ahí sí tienen que ir directamente donde el psicólogo para que él les pueda dar un diagnóstico real. Porque tampoco es que vamos a decir, este niño sí que roba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y es cleptómano. No, para eso hay que hacer pruebas, hay que tomar en cuenta mucha observación, hay que trabajar con el niño constantemente. Es un proceso de un determinado tiempo para poder identificar y poder diagnosticar. Incluso se lo hace a través de la neurología, con un montón de tags, de exámenes de su cabecita, para ver si hay esas áreas que están afectadas son las que realmente le están llevando hasta este proceso, ¿no? Por eso es muy, muy importante que no digamos es cleptómano así, porque muchos profes también lo hacen, no Kerly, por supuesto, de ninguna manera, pero ella tiene razón al decir que hay la cleptomanía en los niños también, sí, y hay que ser tratada, sí, pero estos diagnósticos solamente los debe dar un profesional, nadie más, solo un profesional. Buenos días, licenciada. Anita, muy buenos días, bienvenida. Gracias por sus capacitaciones, que son muy excelentes y fructíferas para todos los padres. Bueno, Muchas mi pregunta gracias. es, justamente estamos hablando de lo que los niños se cogen las cosas, ¿no? ¿En qué repercute en el niño cuando, por ejemplo, digamos, un niño ya es etiquetado con se podría decir, con esta causa, ¿no? Y luego de pronto el niño ya dejó de realizar, pero aún le siguen culpando, como encogerse las cosas o quizás esconderlas. Entonces, eso me quisiera, que me ayude, cómo ayudarle a los niños de esa forma. A los niños, ya. O a los padres. Muchísimas gracias, Anita, por esa pregunta. Qué pregunta tan interesante y tan importante también. Bueno, cuando un niño ha sido etiquetado y llamado ya desde el momento en el que él empezó a cometer estos actos o estas conductas, a presentarlas, pues ladrón, o él se roba de todos los niños, o él es un robón, o él es un ladrón, porque esas palabras son las que utilizan los niños, pues nosotros tenemos que hacer una sensibilización importantísima en el aula. ¿Qué me refiero con una sensibilización? En que usted tiene que hablar con todos los niños y explicar que el niño pasaba por momentos muy difíciles donde él adquirió esa conducta y que estuvo mal esa conducta que lo hizo
Incluso cuando hacemos sensibilización, nosotros debemos decir cosas como, muchos niños lo hacen, muchos niños lo han hecho, muchos niños han cometido esa infracción, pero muchos niños también han dejado de hacerlo porque han estado pasando por momentos muy difíciles. Entonces, una forma de expresar que estaban muy mal. Eso está mal, no significa que ustedes lo van a hacer para que las otras personas les vean a ustedes o para que las otras personas les tomen en cuenta. No, eso no lo deben hacer. Pero este niño en especial, Juanito, Pedrito, Luisito, lo que sea, ha pasado por este proceso y lo que tenemos que hacer es ahora apoyarle a su amigo. Es la última vez que escucho en mi aula que ustedes se burlen de su compañero o lo están atacando, porque eso es incorrecto, eso no se debe hacer en el aula. En mi aula no se debe hacer eso. Entonces, los niños dicen, a ver, afuera en el patio tal vez lo voy a hacer, pero en el aula, entre todos, no lo vamos a hacer porque en este espacio, en esta clase, eso no se tiene que dar. Y si yo escucho como docente o como su profesora que lo están haciendo en el patio y le están lastimando a su compañero, tomaré otras medidas, como llamar a los papás. Hablaré con sus papás con respecto a esta situación porque no lo voy a permitir en mi aula. Entonces, usted va sensibilizando a los niños con respecto al proceso, porque ya el niño no lo volvió a hacer. Entonces, pasó por un momento, como les había dicho, que muchos niños lo hacen porque es parte de la etapa del desarrollo, y hay un montón de razones por las que lo hacen, pero lo dejan de hacer. Y ya cuando pasa, nuestra obligación definitivamente es expresar que a nosotros nos molesta que ese tipo de actitudes se den en el aula y que no lo vamos a permitir, porque es nuestra aula, es nuestro espacio y yo soy la autoridad. Entonces los niños van a ir comprendiendo. A veces nos toca hacerlo constantemente hasta que los niños entiendan que fue un proceso por el que pasó, pero que no se va a volver a repetir, pero hay que hacerlo constantemente. La repetición es lo que les lleva a los niños a entender y hacer un aprendizaje significativo. Entonces sí, es importante. Hay un montón de videos súper interesantes. Ustedes pueden enseñar sobre justo esto, ¿no? De no robar y sacar una consecuencia y también un aprendizaje del video y los niños aprenden. Entonces ellos dicen, ah, ya, entonces esto sí pudo haber pasado. A muchos les pasa, aunque yo no lo voy a hacer, a muchos les pasa, pero él ya no lo hace. Y así le vamos a ir salvaguardando la integridad, porque la autoestima una vez rota, chúticas, cuesta muchísimo restaurarla. Sí, sí se puede restaurar la autoestima, eso sí es real, pero es muy, muy difícil y muy duro porque es un proceso de estar trabajando constantemente con el amor propio del niño. Entonces, eso sí, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Eso sería mi parte. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Aquí por oyendo el programa me estoy un poco interesada y tengo un ejemplo para narrarles de la antigüedad de esto de los que aprenden a robar. ¿Por qué? Aquí hay un punto en Cuenca que se llama El Chorro y ahí sabían ahorcar a los ladrones. Así es, sí. Ajá, pero hay una historia de un ladrón que se expresó así hablando a las madres, que la culpa son los padres de que alcahuetean, como dicen, a los hijos. Y él dio un ejemplo de que cuando un niño, un hijo, una persona, lo que sea, lleva cualquier cosa que ella no le ha dado, no ha visto y no sabe el niño de dónde ha cogido, que le pregunte de dónde trae, qué es, quién te dio. Porque este niño era muy sumamente pobre, pero él por sensibilidad, por amor a la madre, iba a robar a las pampas, choclos, coles, zambos. La mamá jamás le preguntó de dónde traía. Entonces él decía el ladrón, cuando su hijo lleve algo a la casa, pregúntele qué es, porque quién te dio y para qué tienes eso. Entonces, no le castigue, no le pegue, sino pídale de dónde cogió. Entonces el niño va aprendiendo a decir que eso no es bueno coger. Si la madre le dice eso, te has robado, te has cogido, vaya a volver.
Es así de chiquito y por eso yo me hice ladrón, dice, era un ladrón famoso, porque nunca la madre le preguntó para qué traes, para qué, pero en la mente del niño era para dar de comer a su mamá, a su papá. No robaba por robar, sino por la necesidad del niño como cuenta, yo pasé, robaba por la necesidad. Pero lo importante, él dijo, mamá, papá, pregunte a sus hijos cuando obtiene algo que no ella no le ha dado o de dónde trajo, por qué cogió. Pues no el castigo, eso es todo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Qué bonita De la vida real. esta experiencia de la vida real, ¿no? Y realmente suele suceder y miren qué importante es esto de preguntar, lo que les decía, ¿no? Pregunto, ¿de dónde sacaste esto? Porque esto en mi casa nunca ha habido, o sea, ¿de dónde has traído? Y ahí el niño generalmente suele decir, es que me regaló mi compañerito. Ah, no, esto no pudo haberte regalado su compañerito porque su mamá no debe saber que te regaló, pero de todas maneras lo vamos a entregar porque no sabemos de quién es y hay que devolverlo. Entonces eso es muy, muy importante, es uno de los tips más importantes que debemos tomar de esta charla del día de hoy, que realmente debemos preguntar, ¿no? ¿De dónde lo trajiste? Y si no te regaló tu compañerito, pues en este momento vamos a mandar la foto por WhatsApp o vamos a mandar la foto por donde sea, porque ahora los grupos de papás siempre existen en los chats. Esto encontró mi hijo, esto trajo mi hijo, por favor quiero entregarlo, no sé de quién es, por accidente lo ha traído, lo voy a mandar a devolver mañana con la docente. Entonces se manda a devolver y con eso nosotros le habremos dado una lección de amor a nuestro hijo, de respetar la propiedad ajena, que eso es lo más importante. Así es, ha habido casos, mi Mari, te cuento por qué. Por ejemplo, cuando ya los niños les gusta una niña, por ejemplo, nos pasó que le traía cositas pequeñas, ¿no? Como un juguete y le regalaba a la niña, le trajo luego un peluche que había sido de su hermana, de la hermana, y le trajo a escondidas el peluche para regalarle a la niña, y luego, bueno, yo le decía, no, tienes que decirle a la mamá que el niño te está trayendo, porque él decía, me regaló. No puedes aceptarle porque no sabemos si la mamá sabe que te está trayendo estas cosas. Luego le llegó con una cadena, con un dije bien bonito, y no, yo tuve que ir a preguntarle a la mamá. Entonces, señora, ¿sabe qué? Su hijo está regalándole cosas a mi hija, y claro, ahí descubrimos que el peluche era de la hermana, que andaba desde su hermanita buscando su peluche. Ese dije que tenía era de la mamá, que no sabía qué pasó. Entonces tuvimos que intervenir en eso de una manera muy, muy, muy sabia, porque el niño se sentía expuesto encima tal vez de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces la mamá conversó con él y todo, y claro, nosotros regresamos esto y bueno, en el caso de mi hija, que era la niña que recibía todo, pues ella le habló con él y le dijo, mira, yo te agradezco, muy lindo los detalles, muy, muy, muy bonito, gracias por el cariño y todo esto, pero ¿sabes qué? Preferiría que me regales, aunque sea una notita, pero que sea tuya, no de otras personas. Entonces, al siguiente día llegó con una tarjetita que decía, muchas gracias por ser mi amiga. Entonces, también lo hacen por estas circunstancias. Hasta se ha visto que le regalan hasta a los niños anillos. Claro, a los niños ni siquiera les queda, pero es el detalle que ellos quieren tener también con las niñas, y surge eso de traerse cosas de la casa. Eso, mi Mari, internamente nos preguntan sobre una niña, bueno, su hija dice que la verdad coge las cosas sin pedir, y ya se ha hablado con ella y no hace caso. La verdad no sabe cómo ayudarle y cómo hacer para poder ayudarle, ¿no? ¿Ya qué edad tiene la nena? ¿Qué edad nos podrán escribir a través? Pero bueno, lo importante aquí es que depende de la edad también, como les había dicho, de qué edad tenga la nena para poder ayudarles. Pero si es una niña muy chiquitita, realmente está en el proceso de formación y de entendimiento y en el proceso del desarrollo. Entonces, esto de tomar las cosas, pues en algunos aspectos es como normal, pero nosotros tenemos que ir regulando esto, ¿no? A ver, esto no se debe tocar, esto no se debe coger porque no es tuyo. No lo cojas y devolver. Ahora, cuando coge las cosas, las toma y se las lleva sin pedir, usted tiene la obligación en ese momento de decir, coges lo que no es tuyo y lo vas a devolver. Y hacerle devolver, porque caso contrario no aprende.
y creemos que, bueno, ya lo cogió, ya ni modo, pues, o sea, ya le hablo, le grito, le digo un montón de cosas, pero le dejo que se quede con las cosas que ha tomado. Entonces ahí no está el aprendizaje real y significativo está en que no lo debes coger y lo vas a devolver. Entonces, aunque llore, patalee, grite, se enoje, se moleste, hay que hacerle devolver esas cosas porque ahí está el proceso del aprendizaje. Y yo siempre creo que es súper oportuno trabajar con los niños mucho con videos donde pueden ir aprendiendo a través de los videos el accionar, ¿no? Esto no está bien. Hay un montón de videos que dicen, por ejemplo, ¿por qué robar es malo? No debo robar y cosas así. Y eso les ayuda muchísimo porque quizás no de todo el video de los 5, 7 o 10 minutos le quede en su cabecita, pero sí la parte fundamental de no hacerlo sí les va quedando. Los van aprendiendo y se va haciendo un aprendizaje significativo. Yo realmente no pienso que es bueno golpear y pegar a los hijos por este tipo de cosas, porque las conductas se afianzan. Entonces, yo siempre pienso que es mejor comunicarse, hablar y ser fuertes, ser firmes. Porque si no somos firmes y le damos un espacio como diciendo, ok, no lo debes coger, pero ya no importa, lo cogiste, entonces ya le estamos dando espacio, ¿no es cierto?, para que lo vuelva a hacer. Pero si nosotros decimos, no lo vas a coger y lo vas a devolver, se acabó. O sea, aunque llores, aunque grites, aunque patelees, lo que no es tuyo, no es tuyo y se acabó. O sea, no, pero es que mami me gusta, yo quiero, por favor, y llora y grita, lo siento mucho, pero no. Y le quito porque le quito y lo voy y lo devuelvo, porque caso contrario no va a aprender. Entonces hay que romper esos esquemas, ¿no? Y esos círculos que no son muy positivos. Ajá. Y las ayudas visuales, mi Mari, es súper bueno también. Importantísima, las ayudas visuales, videos, incluso dibujos. Usted puede hacer sus propios pictogramas de no robar, no coger, no tocar desde que son chiquiticos. O frases potenciadoras como yo respeto las cosas. Las cosas que no son mías, exacto. Ajá. Y le pega en el cuarto como una ley y dice, mira, estas van a ser nuestros... Bueno, por ejemplo, en mi caso yo tengo códigos con mis hijos, entonces decimos, tenemos códigos. Uno de los códigos es, por ejemplo, no tomar la cosa de alguien más sin su permiso, sin su autorización, porque a veces se arranchan las cosas o cosas así, ¿no? Y las ayudas visuales también, y me acordaba de que, por ejemplo, el abuelito de mis hijos, cuando no comían la comida, y creo que a todo mundo nos dicen, si no comes la comida, hay niños que se mueren de hambre, que los niños de África, por lo general es así. Sí, sí. Entonces, mi hija dice, si mi abuelito no me hubiese mostrado esa vez lo de los niños del África, o sea, no comería, porque ahora come súper bien, entonces dice, yo no comería como porque a mí me impactó ver ese video, o sea, me impactó. Y sí. Cuando tenía 4 años, ahora ya tiene 11, y es como que hasta ahora se acuerda de eso, porque dice, mi abuelito me dio una charla de que no debo despreciar la comida, de que debo comer todo, de que debo alimentarme por mi bien, porque me impactó el video que le mostró. Entonces, asimismo, a los niños hay videos que les puede impactar, pero que sí dejan como que esa huella de que no debe hacer, ¿no? Entonces, es importante también utilizar esas ayudas. Eso, mi querida Mari. No sé si hay otra cuestión en el chat. Y si no, pues, mi Mari, agradecerte muchísimo por la clase del día. Quisiera pasarles, mi Pati, un videíto así bien chiquitico que les voy a... Chévere, mi Mari. Van a ayudar a sus guaguas, que cuando ustedes pues estén con ellos lo pueden ver en el YouTube. Es súper chiquitito y cortito, pero es súper bonito. Entonces, a mí me gusta, yo lo uso muchísimo con mis guaguas chiquititos de la escuela, porque desde que son chiquititos, desde las bases hay que enseñar, ¿no? Entonces ahí les vamos enseñando, y a los grandes también, porque los de secundaria también lo vieron, y mis estudiantes de secundaria decían, oiga, profe, si eso me hubieran enseñado de chiquita, no hubiera hecho una de cosas, y lo hacen. Entonces, yo les trato a los grandes como chiquititos, entonces son felices, porque yo recuerdo en mis clases, yo les ponía stickers como a los niños chiquititos, y ellos decían, profe, usted es la única que nos premia. Y no es que les premiaba con cosas grandes, solo les ponía stickers de caritas felices o de caritas tristes cuando se portaban mal. Y realmente en la siguiente clase buscaban más stickers. Entonces es bien interesante, ¿no? Cómo nosotros tratamos a nuestros estudiantes de secundaria, que sí son más grandes, pero no dejan de ser niños en formación. Entonces hay que seguir trabajando con ellos constantemente de esa manera. Yo les recomiendo, cuando ya vuelvan a clases, háganlo. Por favor, utilicen los stickers de caritas felices, de muñequitos, de lo que usted quiera, en cualquier
año, en cualquier año, primaria, preparatoria, inicial, básica, secundaria, y haga que por cada tarea usted le vaya regalando un sticker y lo vaya pegando en su agenda escolar. Con eso no pierden la agenda escolar y van a seguir trabajando y van a tener siempre sus tareas o lo que tengan que escribir constantemente ahí al día. Y cuando ya finalice el primer mes o el segundo mes, generalmente lo hacía cada mes o lo hacía cada fin de quimestre, contábamos los que más stickers tenían. El que más stickers tenía se llevaba un premio especial. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues compraba un pastel o compraba una pizza y todos lo celebrábamos. Y yo compraba una vela y le hacía soplar como en un cumpleaños, pero no era un cumpleaños, sino el cumple todo. Entonces les celebraba de esa manera y todos querían. Entonces a veces me tocaba así un montón de cosas hacer para el fin de año, fin de quimestre, pero lo hacíamos. Incluso hacíamos una fiesta en el aula. Yo pedía el permiso adecuado, por supuesto, a mis autoridades de que iba a hacer una fiesta por 2 horas, mis 2 horas de clases. Y la verdad es que sí me robaba algunas horas de otros profes que les pedía de por favor que me regalaran esa hora que yo les devolvía después y que me permitieran hacer una fiesta en celebración a sus triunfos y a sus éxitos durante ese quimestre. Y me lo dejaban y lo hacíamos y lo disfrutábamos y realmente tenía súper buenos resultados. Ellos se esforzaban mucho más para el siguiente quimestre. Entonces, es importante, ¿no? Esa motivación que nosotros les damos a nuestros guaguas, a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, porque yo les motivaba muchísimo y les motivo hacia mis hijos también. Yo trabajo como Patti también con códigos y con frases. Pero yo, cuando ellos eran muy chiquititos, mis hijos, yo pintaba. O sea, yo les dibujaba y les ponía, por ejemplo, una carita feliz o les ponía, por ejemplo, para enseñarles el hábito de no robar o no de tomar las cosas, ponía muchas cosas interesantes y le cruzaba con una línea. Entonces ellos sabían que eso no se podía tocar. Y les ponía al lado un niñito llorando porque le dolía que le robaran sus cosas. Entonces yo lo iba haciendo así. Hoy utilizo las frases que usa Patti también. Yo le pego a mi hija y a mi hijo en su cuarto frases, ¿no? Y pequeños anclajes, como por ejemplo, respeto las cosas de los demás, me respeto a mí mismo. Amo a los demás, me amo a mí mismo. Entonces, todas esas frases realmente generan muchísimo en los niños. Entonces, es importante. Ahora, para que le pongas el video, también en esta parte, si es que la niña es chiquitita y no puede, y ya se ha hablado y todo esto, más bien se hace juegos también, ¿no? Porque, por ejemplo, con yo tengo un sobrino pequeñito que anda por aquí de 3 añitos, pero con él, por ejemplo, todo lo que encuentra y dice, ¿esto es de quién es? Es de tu tía Doris. Ah, es de Doris, entonces voy a entregar a Doris. Entonces, juguemos, Mateo, a devolver cosas. Entonces, devolvemos las cosas, ¿cómo hacemos? Entonces, mira, encontré un zapato, ¿de quién es? De papá, vamos a devolver porque es de papá. Mira, encontré un suéter, ¿de quién es? Es de mi hermano, vamos a devolver porque es de tu hermano, porque las cosas que le pertenecen a otra persona son muy importantes. Entonces, se les lleva y se les hace devolver las cosas, no porque las haya robado algo, sino por juego. Se ponen varias cosas y empezamos a devolver a cada persona y decimos, mira, qué feliz se puso papá cuando le devolvimos su zapato. Mira, qué feliz se puso tu hermana cuando le devolvimos su suéter. Entonces, cada cosa es importante porque es de esa persona. Y mira, qué feliz estás tú. ¿De quién es esto? Es mío. Muy bien, mi amor, esto sí es tuyo y esas cosas te hacen feliz. Ahora vamos a quitarle el suéter a tu hermana. Entonces, vamos donde la hermana y mira, qué triste se puso. Devolvámosle, mi amor, porque son sus cosas. Entonces, las cosas de tu hermana y eso le causa tristeza, entonces no cojamos. Entonces, jugamos así. Y ahora mi sobrino es lo que encuentra, mira, Pati, esto es tuyo, o sea, ya ni siquiera hace nada y es, mira, papi Abue, como le dice a su abuelito, mira, papi Abue, esto es tuyo. No puede ver nada en ningún lado porque encuentra cosas y devuelve. Y dice, no, si dejamos por ahí la cartera media sentada, él coge y en medio de la reunión va y devuelve porque dice, mira, aquí está tu cartera. Entonces él empieza a valorar la importancia de las cosas que tiene para la persona que es dueña. Entonces podrían jugar también así con los pequeños. Listo, mi Mari, vamos a empezar. Y es bonito, ¿no? Porque luego ellos se vuelven como los encuentra todo o los encuentra tesoros y te van devolviendo. Entonces sí es muy importantísimo que nosotros les ayudemos a ellos también a través del juego, videos, ayudas gráficas y todo. Bueno, este es un video súper bonito porque realmente, más allá de lo que tenga que ver con esta parte espiritual, ¿no? Yo lo pasé
porque en casa es donde empieza este proceso, ¿no es cierto? Donde mi hermanito cogió mis cosas, donde mi hermanita cogió mis cosas, donde él utilizó lo mío, lo que nos decía Patti. Y cuando nosotros no actuamos en ese momento donde debemos decir, ok, está mal lo que hiciste, no debiste haber tomado las cosas de tu hermano o de tu hermana, o las mías, o las del papá, o las de la mamá, o las de tu primo, las de cualquier persona, pues tienes que pedir disculpas, entregar lo que no te corresponde y continuar. Entonces, es un proceso súper bonito donde enseñamos también el perdón, ¿no es cierto? Y esto con respecto a lo de la profe que nos decía que los niños pues le tachaban y le etiquetaban a su compañero. Entonces, sí, tenemos que pasar por este proceso de sensibilización y perdón. Así se vuelve más fácil el trabajo con los niños en el aula y, por supuesto, en casa también. Eso sería mi Patti querida. Creo que ya hemos llegado a nuestra hora. Agradecerles muchísimo a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Qué bonito haber aprendido un poquito más, así como yo también aprendí esta hermosísima historia real que nos contó Elizabeth con respecto a lo que pasaba en Cuenca, ¿no? Me he quedado con eso pensando y qué bonito. Muchas gracias por contarnos esa hermosísima experiencia. Ha sido de mucha fortuna, creo que para todos, y con un hermosísimo mensaje, ¿no? Preguntar de dónde trajiste estas cosas, tienes que devolverlas porque no son tuyas. Así que eso debemos hacer como primer tips y después amar a nuestros hijos profundamente, como siempre, disfruten con ellos, disfruten en familia, sean resilientes, sean empáticos, aprendamos a ser padres amorosos, llenemos el tanque de la vida de nuestros hijos con amor para que afuera no se encuentren o se busquen otras cosas que las puedan ver. Así que amémosles así locamente y como yo suelo decir, ¿no? A mis hijos les digo, yo te amo loca y brutalmente, es verdad, porque les amo con locura y les apapacho tanto que me dicen, ay, mami, ¿cómo nos haces? Pero realmente eso les ayuda a ellos a entender que el amor está siempre en casa y que pueden volver a casa cuando ellos lo necesiten. Así que muchísimas gracias por este día. Gracias por estar con nosotros. Nos estaremos viendo la próxima semana con un tema súper interesante también. Vamos a tratar ya de ir modificando nuestros temas un poquito para que ya vayamos conociendo estrategias más bien de cómo tratarlos. Y también vamos a tratar, hemos estado con Patti súper que a full, pero siempre surgen nuevos temas interesantes en los que quisiéramos que estén sus guaguas también y participen solo ellos. Lo vamos a planificar con Patti, una escuela para padres donde solamente trabajen los niños, o sea, donde sea un conversatorio, donde los niños puedan expresar todos sus sentimientos, emociones y nos puedan decir qué cosas no les gustan y qué cosas sí les gustan de los papás y cómo podemos cambiar y modificar todas esas acciones. Les juro que nos sabemos poner así como nerviosos porque decimos, Dios mío, ¿qué irán a decir mis hijos de mí? Pero realmente es súper importante porque eso va a ayudar a que ustedes se sientan un poco más tranquilos y podamos tomar medidas sobre algunas situaciones que a veces no sabemos y las que no las descubrimos y las que no las vemos. Así que muchísimas gracias por este día. Gracias, mil gracias por hoy y nos estaremos viendo el próximo sábado. Gracias, mi Patti. Te mando un abrazo también y a disfrutar este fin de semana. Gracias y bueno, que tengan un fin de semana muy bendecido. Además de eso, por favor, cuídese mucho, no salga mucho, haga todas las cuestiones de bioseguridad también si sale, porque en realidad pues estamos todavía a expensas de esta situación, pero cuidémonos y cuiden mucho a su familia también. Hagan algo divertido el fin de semana, siempre les animamos. Ya algún momento cuando tengamos la reunión con los niños les debemos de preguntar a ver quiénes sí han hecho tareas, sobre todo que llenen esos momentos de emoción de los pequeños el fin de semana cuando están descansando.